Muy bien, una de las cosas que ha pasado durante todo este tiempo del kirchnerismo, sobre todo en los 2 primeros años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desde que se instaló el cepo, es que todos los economistas de cualquier ideología, más de centro, más de derecha, más de izquierda, han hecho todos el mismo diagnóstico y han hecho todas la misma predicción de lo que iba a pasar. Después uno decía, bueno, para mí la solución está por acá, por allá, digamos, este es un tema importante. Entre ellos, Alfonso Pratgay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Nelson? Gracias por este tiempo. No, ¿y hoy cómo estamos? Estas medidas, desde el punto de vista más allá de los cambios de forma, ¿significan algo desde el punto de vista económico o no? Mire, Nelson, hasta ahora la única medida que han anunciado es la de ponerle un impuesto a los autos de alta gama. No entiendo cómo eso va a resolver el problema. Por supuesto que hay una situación muy particular que con este esquema cambiario el gobierno termina subsidiando a los que más tienen, ¿no? Le regala el 40% del auto de alta gama al que se lo quiere comprar, le regala los viajes al exterior. Pero esto no lo vamos a resolver con un impuesto interno a estos autos y a estas motos, ¿no? Me parece que lo que está haciendo el gobierno es afirmar la postura de que no hay nada para cambiar, de que hay que profundizar el modelo. Y obviamente que este modelo no funciona hace rato, ¿no? Usted decía, Nelson, desde el inicio de la primera gestión de Cristina, todas las variables están para abajo, ¿no? No solamente reservas, con inflación por supuesto para arriba. Pero ¿cómo puede ser que la pobreza sigue siendo la misma que la que había cuando asumió Cristina? A pesar de algunas medidas como la asignación por hijo, a pesar de la presión, la recaudación tributaria récord que tiene este gobierno, a pesar de algunos años de crecimiento, seguimos prácticamente con los mismos déficits y con algunos nuevos, ¿no? Ahora van a hablar de energía, el tema de la inflación no se resuelve, y lo único que escuchamos de Kicillof es acá no va a haber ninguna medida, acá va a haber continuidad y va a haber más de lo mismo. ¿Por qué cree usted que el gobierno no se decide, después de haber hecho esos cambios, a enfrentar el problema de la inflación, que finalmente también le complica la gestión, ¿no? Y yo creo que tiene una dificultad casi imposible de resolver, Nelson, porque es un gobierno que hace 6 años nos viene diciendo que no hay inflación, que nos viene diciendo lo del INDEC. Usted preguntaba, ¿hay algún cambio? Un cambio muy palpable hubiera sido sacar a toda la cúpula del INDEC y poner en su lugar a los que echó la intervención de Moreno. Pero de eso no hemos visto absolutamente nada, ¿no? Entonces, no se lo tengo que explicar a usted que es médico. Si las herramientas con las que se hace el diagnóstico, la tomografía, el análisis de sangre, está todo adulterado, bueno, usted con ese diagnóstico no puede hacer nada, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa al gobierno, ¿no? Tiene el diagnóstico adulterado y entonces tiene que seguir haciendo lo mismo porque no tiene más remedio, no tiene más salida dentro del relato. Es decir, para usted la salida de Moreno entonces no significa nada profundo en relación a enfrentar esos problemas de raíz. No, pues me parece que lo que tenemos que ver son cambios en las medidas y cambios en los modelos, no en las personas o en los nombres, ¿no? Ha habido sí un cambio importante, que es este preacuerdo con Repsol, ¿no? Ahora, ahí también hay que analizar a fondo la cuestión, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron que a Repsol no se le iba a dar un peso, que había pasivos ambientales. Debido dijo que cada provincia iba a ser el arquero de los pasivos ambientales. Kicillof dijo que iba a haber una auditoría interna porque hasta que no lo dejaran entrar a la empresa no sabían lo que había dentro. Nunca vimos esa auditoría, nunca vimos un número del Tribunal de Casación. Ahora resulta que es el gobierno argentino el que negocia con Repsol sin informar al Congreso. Y lo que es más grave, a mi modo de ver las cosas, Nelson, es que lo que se le quiere pagar a Repsol es más de lo que valía esa participación de Repsol en YPF al momento de la nacionalización. Mire usted, qué cosa, más allá de lo que después se hable con los secretarios de Energía, desde el punto de vista macropolítico, lo que busca el gobierno, que es inversiones extranjeras, ¿con esto alcanza? Vamos a ver, es un primer paso, sin ninguna duda. A mi modo de ver las cosas es un triunfo de Galucho, no hay ninguna duda con eso. Yo creo que Repsol y Galucho son los principales vencedores de esta postura. Yo lo que imagino es que el gobierno quiere poner, emprolijar la situación de YPF para que YPF sea el vehículo a través del cual va a colocar deuda en el exterior con el pretexto de que lo necesita para las inversiones petroleras,
pero con el objetivo de obtener los dólares que no obtiene de otra manera. O sea, el gobierno se va a endeudar a través de YPF. Así es, así es. Ajá. Yo creo que eso no está mal, no hay más remedio que hacerlo. Galucho apenas asumió, dijo que si no estaba resuelta la situación legal de la expropiación y de Repsol, no había manera de atraer inversores. Eso es lo que le dijo también Chevron, por eso el acuerdo con Chevron todavía es confidencial. Esto sin duda que es la manera de limpiar un poco esa pizarra para poder avanzar. Pero, insisto, todo el procedimiento de la nacionalización de YPF fue un procedimiento que ahora termina de demostrarse todas las contradicciones que tuvo el gobierno, que son las contradicciones que ha tenido, lo van a explicar seguramente sus otros invitados mucho mejor que yo, toda la política energética del kirchnerismo del 2003 en adelante, ¿no? ¿Qué proyección tiene usted para la inflación del año que viene? Digo porque el gobierno, más allá de que no lo dice, está buscando poner un techo, ¿no es cierto?, del 20-22% ante una presión salarial muy fuerte para el año que viene y también para este fin de año. Yo creo que lo que está tratando de hacer Nelson es ponerle un tope a la discusión salarial, pero no necesariamente un techo a la inflación, ¿no? Porque, como decía antes, desde que asumió el nuevo ministro, que antes era viceministro, con lo cual no hay muchas novedades, no ha habido ninguna señal, y más bien lo contrario, ¿no? Se está devaluando más rápido. ¿Se acuerda cuando la presidenta decía, sí. no, yo no quiero oír los cantos de los devaluadores? Bueno, ellos están devaluando a un ritmo del 40% anual. Y todas las variables fiscales, monetarias y cambiarias que manejan en el gobierno, desde que asumió el Ministerio Kicillof, apuntan a más, no a menos inflación. Entonces, si la propuesta es que las paritarias se fijen en 20 y que la inflación siga subiendo, es una propuesta además recesiva, ¿no? Y esto es una mala combinación para el año que viene. Usted fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, así que es conocedor del pensamiento del kirchnerismo, conocedor de lo que pasa allí en el Banco Central de la República Argentina. Dos preguntas. ¿Le sorprende hoy esta situación de pérdida de reserva y desprendimiento de reserva tan acelerada que está viviendo el gobierno, a la luz de lo que usted seguramente habló con Kirchner más de una vez, que era alguien que tenía el concepto de que las reservas había que aumentarlas y atesorarlas? Bueno, era un contexto totalmente diferente, ¿no? En ese momento los argentinos se desprendían de sus dólares para tener pesos, ¿no? Les convenía ahorrar en pesos. La inflación era baja, 3-4%, ¿no? Por supuesto que no había cepo cambiario ni restricciones de ningún tipo. La única restricción que teníamos era el ingreso de capitales. Pues no queríamos que ingresaran tantos capitales. Fíjese, claro, Nelson, lo que es la diferencia. Yo creo que en ese momento Néstor no se podía imaginar que la cosa se podía revertir, pero algunos economistas ya sabíamos que si seguían cometiendo errores y sobre todo si dejaban que como se dice, el genio de la inflación saliera de la botella, ¿no?, de la lámpara, una vez que sale la lámpara es muy difícil volver a meterlo, ¿no? Y esto es esencialmente lo que aceptó Néstor Kirchner en su momento. Un poco de inflación para financiarse, para que el Banco Central le emita los pesos y no tenga tantos problemas, para poder ir corriendo algunas situaciones como la del impuesto a las ganancias, ¿no? Y bueno, ahora estamos pagando los costos de esa decisión de dejar que la inflación se vaya metiendo en todos los órdenes de la vida, ¿no? A la luz de esta situación, esta pérdida del Banco Central de la República Argentina, que ha juntado en el último mes 1.000 millones de dólares, y si uno la proyecta, deja en cero. ¿Usted la ve en vías de disminución, de tener un freno, de tener una barrera? Yo creo que hasta ahora el gobierno no ha hecho nada para frenarla. La única estrategia que está haciendo es acelerando el ritmo de devaluación, como si eso fuera a resolver el problema, ¿no? Como yo le decía antes, eso tiene una consecuencia en la inflación y también tiene una consecuencia en la oferta de dólares, Nelson, porque si yo soy exportador y veo que el tipo de cambio oficial sube cada vez más rápido, bueno, voy a esperar un poco antes de vender, ¿no? Y lo único que ha intentado el gobierno es tratar de que no compren dólares, pero yo creo que lo que habría que hacer es tratar de que todos esos dólares que puede producir Argentina se vuelquen al mercado. Yo le voy a dar un dato nomás. A ver. Si las reservas de Argentina hubieran evolucionado desde el 2005 en adelante, como lo hicieron las de Brasil y las de Uruguay, ¿no? Somos socios comerciales, claro, Mercosur y demás, hoy habría 100.000 millones de dólares más. 100.000 más. O sea, serían 130.000 en el Banco Central. Esa es la medida del despilfarro de reservas que tiene, por un lado, la causa de la cuestión energética. Antes exportábamos y entraban reservas,
ahora importamos energía, y por el otro lado, este cuento del desendeudamiento, ¿no? Sí. Que no es otra cosa más que la mala negociación de la deuda le impide a Argentina refinanciar sus vencimientos y entonces tiene que pagar en efectivo usando las reservas del Banco Central. Esto no lo hace Brasil, no lo hace Uruguay, no lo hace Bolivia, no lo hace Perú, Ecuador. Qué bárbaro, ¿no? ¿Hoy el cepo es levantable? Sí, es levantable. Es levantable, se puede levantar fácilmente. Primero con un programa antiinflacionario y después parte del daño de la devaluación ya está hecha con el tipo de cambio, digamos, paralelo, ¿no? Yo creo que nadie piensa hoy que si se levantara el cepo, el dólar único iría por encima del paralelo, ¿no? Estaría seguramente entre el paralelo y el oficial, que es además lo que quiere hacer ahora Kicillof de a poquito, ¿no? Quiere ir juntando los dos. Bueno, el problema es que si lo va haciendo de a poquito, nunca termina de resolverlo. Y esto tiene un impacto directo en la inflación, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer el gobierno es reconocer que existe la inflación, reconocer que viene mintiendo hace 6, 7 años con la inflación y ofrecer una alternativa de coherencia macroeconómica con la cual sentarse y discutir con sindicatos y con empresarios. Si usted hoy la llamara a la presidenta y le dijera, deme 3 medidas, algo concreto, simple, entendible para empezar a atacar la inflación, ¿cuáles serían? Bueno, ya se lo estaba diciendo. La primera es sacar del INDEC a todos los que han sido responsables de la mentira. Traer a un grupo de académicos independientes, creíbles, que a partir de mañana puedan producir un número de inflación que sea verdadero, ¿no? Reconocer que existe el problema y después hacer algunas modificaciones, sobre todo en el plano monetario, para convencer a la sociedad de que Argentina no se financia más con el impuesto inflacionario. Yo le voy a dar un ejemplo más. Hoy el gobierno nacional le transfiere a las provincias obra pública por alrededor de 40.000 millones de pesos al año, sí, ¿no? Es obra pública que va directo al municipio que es amigo, ¿no? O al gobernador que es amigo. Es obra de la Nación, que aparece con el cartel Presidencia de la Nación, que muchas veces termina en manos del gobernador o del intendente porque no le giran todos los fondos. Y en la mayoría de los casos esa es obra pública más bien electoral, que busca un impacto directo, pero que no tiene una consecuencia o un impacto productivo, ¿no? Argentina podría reemplazar eso de dos maneras. Primero, en vez de que sea la obra pública actual de cosmética preelectoral del gobierno, que sea un programa de infraestructura nacional, vial, ferroviaria, portuaria, a largo plazo, ¿no? Con eso mejoraría las economías regionales, la competitividad, el acceso a los distintos pueblos del interior, ¿no? Cosa que no se ha hecho en los últimos, yo diría, 15 años. Sí. Y en vez de financiarla con emisión, como se hace hoy, financiarla con un bono a largo plazo, que si Argentina hiciera las cosas bien, lo podría colocar a la misma tasa que lo coloca Bolivia o Brasil, que es una tasa del 5% perfectamente asumible. Con eso bajaría la emisión, aumentaría la actividad económica, porque habría más inversión y esa inversión sería productiva, mejoraría la competitividad, aumentaría el empleo. Bien, en este marco, por supuesto, uno hace el análisis macro y quien nos está escuchando dice, miren, obviamente, más allá de entenderlo un poco más, un poco menos, lo que yo vivo es lo que me pasa todos los días con los productos, cuando voy al supermercado, los productos de primera necesidad, los alimentos que están disparados. ¿Usted qué proyección hace de esto para el año que viene? Porque esto es algo que hoy angustia efectivamente a la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, mire, Nelson, la respuesta del nuevo equipo económico, digo nuevo entre comillas, porque Kicillof ya lleva bastante tiempo, es la continuidad de los acuerdos de precios o congelamiento de precios. ¿Sirven? No sirven, está demostrado que no sirven. Como tampoco sirvió el cepo, ¿no? Como tampoco sirvió el blanqueo. Es bastante claro que Kicillof, en junta con Moreno, viene acumulando una lista de fracasos importantes, ¿no? Si no cambian las políticas, no van a cambiar los resultados. Y usted bien me pregunta la inflación, porque lo que vemos en los últimos meses es que se aceleran más los precios de los alimentos que el resto de los productos de la canasta básica. Para los más pobres es desesperante. Absolutamente, absolutamente. Y habiendo un esquema donde le dicen a la población, vamos a seguir haciendo lo mismo, es muy difícil imaginarse que estas cosas se reviertan. Tenemos problemas estructurales creados por Moreno, como el faltante de carne, el faltante de trigo, ¿sí?
el faltante de algunos otros productos. Bueno, todo esto se cambiaría si hubiera un nuevo gobierno confiable, creíble, con un programa no solamente antiinflacionario, sino una estrategia de desarrollo a largo plazo. Esto es lo que tenemos que empezar a trabajar para que en el 2015 los argentinos tengan la posibilidad de elegir eso, ¿no? Cuando el nuevo jefe de gabinete abre el diálogo con la oposición ¿cómo lo recibe? Porque esto también tiene un peso económico. Sí, yo hablo... personalmente no me hago cargo de los otros partidos. Yo creo que el diálogo siempre es bueno, más allá de que a veces puede estar mejor o peor intencionado. Creo que Argentina está en una coyuntura bastante complicada como para no tener la generosidad de sentarse a dialogar. Y si hay vocación del jefe de gabinete de tener un diálogo productivo, no solamente para la foto, sino para el intercambio de ideas, yo creo que la oposición tiene que estar dispuesta a ofrecer esas ideas. Creo que el ámbito para hacerlo es el Congreso de la Nación, pero creo que tampoco están dadas todavía las condiciones como para que eso sea fructífero, ¿Por qué? Nelson, porque, y lo vemos por ejemplo en la sesión de ayer, el oficialismo tiene la mayoría, no está dispuesto a cambiar prácticamente nada de ninguno de los proyectos, solamente empuja los proyectos que le interesan a ellos y en un trámite express. Entonces, si la cristalización del diálogo va a ser la tiranía de los números, entonces más vale que no arranquemos con el diálogo. Pero yo siempre prefiero esperar que esto puede cambiar y siempre prefiero apostar a que en una discusión donde se intercambien las ideas pueda surgir algo positivo. Alfonso Pratgay, muchas gracias. Gracias a usted, Nelson. Ya venimos con el tema YPF, el tema energético, tema clave del presente y del futuro de la Argentina. Toda la misma predicción de lo que iba a pasar. Después uno decía, bueno, para mí la solución está por acá, por allá. Digamos, este es un tema importante. Entre ellos, Alfonso Pratgay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Nelson? Gracias por este tiempo. No, ¿y hoy cómo estamos? Estas medidas, desde el punto de vista más allá de los cambios de forma, ¿significan algo desde el punto de vista económico o no? Mire, Nelson, hasta ahora la única medida que han anunciado, pero esto no lo vamos a resolver con un impuesto interno a estos autos y a estas motos, ¿no? Me parece que lo que está haciendo el gobierno es afirmar la postura de que no hay nada para cambiar, de que hay que profundizar el modelo, y obviamente que este modelo no funciona hace rato, ¿no? Usted decía, Nelson, desde el inicio de la primera gestión de Cristina, todas las variables están para abajo, ¿no? No solamente reservas, con inflación por supuesto para arriba. Pero ¿cómo puede ser que la pobreza sigue siendo la misma que la que había cuando asumió Cristina? A pesar de algunas medidas como la asignación por hijo, a pesar de la presión, la recaudación tributaria récord que tiene este gobierno, a pesar de algunos años de crecimiento, seguimos prácticamente con los mismos déficits y con algunos nuevos, ¿no? Ahora van a hablar de... Muy bien, una de las cosas que ha pasado durante todo este tiempo del kirchnerismo, sobre todo en los 2 primeros años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desde que se instaló el cepo, es que todos los economistas de cualquier ideología, más de centro, más de derecha, más de izquierda, han hecho todos el mismo diagnóstico y han hecho todo... Es la de ponerle un impuesto a los autos de alta gama. No entiendo cómo eso va a resolver el problema. Por supuesto que hay una situación muy particular que con este esquema cambiario el gobierno termina subsidiando a los que más tienen, ¿no? Le regala el 40% del auto de alta gama al que se lo quiere comprar, le regala los viajes al exterior.